¿Alguna vez te has preguntado por qué a algunas personas se les dan oportunidades, recursos y prosperidad, y simplemente no pueden sostener nada de ella? No es falta de inteligencia, no es falta de esfuerzo. A menudo, es algo más profundo. No soportar el peso de lo que pidieron. Hay una verdad silenciosa que pocos aceptan afrontar. La prosperidad no es solo una bendición, es una responsabilidad espiritual. Y Dios no confía en las responsabilidades, estructuras grandes a frágiles. Antes de 1960, entregar la abundancia, Él observa si el corazón soportar la carga que esto conlleva, porque la riqueza no solo revela posibilidades, revela carácter. Tal vez ya hayas visto esto suceder, las personas que prosperaron demasiado rápido y lo perdieron todo, otros que recibieron demasiado y se volvieron arrogantes, ansiosos o vacíos. No fue el dinero lo que los destruyó. Eso es lo que el dinero expuso. La prosperidad expande a quien ya lo eres. Por eso pesa. Este video no trata sobre hacerse rico rápidamente. Se trata de convertirse en alguien en quien se pueda confiar. Prosperar. Se trata de madurez, disciplina, silencio y decisiones que nadie aplaude, pero que sustentan un legado. Aquí no estamos hablando de milagros fáciles, sino de sabiduría antigua, aplicado a la vida real. Si sientes que naciste para más, pero te das cuenta de que más requiere preparación, quédate conmigo hasta el final. Cada principio que escuchará aquí no fue creado para impresionar, sino para reprogramar. Decisiones silenciosas que definen el futuro financiero y espiritual de una persona, hombre o una mujer. Y desde el principio, os hago una invitación sencilla y poderosa. Caminad conmigo con cuidado, sin date prisa, sin distracciones. Este no es un contenido para un consumo rápido, sino para una reflexión profundo, porque la prosperidad que queda no grita, se construye en silencio. A lo largo de este viaje, entenderás por qué Dios solo confía la prosperidad a aquellos que pueden soportar su peso. Y quizás descubras que la verdadera preparación no comienza en tu bolsillo, comienza por dentro. Hay un error silencioso que destruye muchos destinos prometedores. Creer que la prosperidad es una recompensa por el sufrimiento pasado, como si el solo esfuerzo obligara a Dios liberando recursos. Pero la sabiduría antigua nos enseña algo diferente y más exigente. La prosperidad es una responsabilidad dada solo a aquellos que ya han aprendido a gobernar. Dios no da llaves a quien aún no sabe guardar las puertas. Porque no hay dinero corrige los defectos internos, los amplifica. Si hay desorden, el dinero acelera el caos. Si hay vanidad, la convierte en arrogancia. Si hay impulsividad, se convierte en desperdicio. La prosperidad no cambia al hombre. Ella revela quién era él cuando nadie lo era. Mirando. Pensemos en el siervo que pide más recursos, pero aún así no cuida bien lo que tiene. Él quiere expansión, pero no domina el mantenimiento. Quiere crecimiento, pero rechaza procesos. Este tipo de petición no se ignora por crueldad, sino por misericordia. Recibe con anticipación puede ser una condena disfrazada de bendición. La verdadera prosperidad comienza cuando comprendes que gestionar poco con la excelencia es la prueba para gestionar mucho sabiamente. Está en control de los más pequeños gastos, respetando la palabra dada, respetando los límites y dominando las opciones. Diariamente ese personaje es pesado, y este peso es invisible, pero decisivo. En el mundo moderno, esto se traduce en términos prácticos. Antes de pedir más ingresos, pregúntese si organiza lo que ya llega. Antes de desear reconocimiento, observe si eres fiel cuando nadie lo reconoce. Antes de buscar mayores oportunidades, examine si honras a los menores. La madurez precede a la multiplicación. La prosperidad no es un trofeo que se entrega al final de la carrera. Es una carga confiada a quienes ya han demostrado que puede caminar con equilibrio, como un granjero que solo obtiene más terreno después de demostrar que cuida bien el campo que ya posee. Y aquí está el punto que pocos aceptan. Dios no prueba para reprender, sino para preparar. Cada fase actual de tu vida financiera no es un castigo, sino un entrenamiento. La pregunta no se trata de cuándo vendrán más,
sino de en quién me estoy convirtiendo con lo que ya tengo, porque cuando la respuesta correcta madura dentro de ti, la prosperidad ya no es un riesgo y se convierte en una misión. Hay una prueba invisible que precede a toda prosperidad duradera, la capacidad de permanecer en silencio mientras construye. Muchos no fracasan por falta de talento o oportunidad, sino porque es necesario verlos antes de que estén listos. Y quien lo necesita, el que anuncia cada paso, aún no ha aprendido a soportar el peso de lo que pide. El silencio no es la ausencia de acción, es madurez. Es entender que no toda semilla debe exponerse a la luz antes de echar raíces. La verdadera prosperidad crece lejos de los aplausos, protegido de la envidia, la comparación y la ansiedad. Cuando alguien habla demasiado de planes, sueños y logros futuros, a menudo se pierde energía que debería ser invertido en la ejecución. Hay gente que confunde validación con progreso. Necesitan demostrar que son avanzando para sentarse a avanzar. Pero la sabiduría antigua enseña que lo más seguro, lo seguro, es lo invisible. Lo que nadie sabe no puede ser atacado, saboteado o presionado. El silencio preserva el momento adecuado para las cosas. En el mundo moderno esto es aún más evidente. ¿Cuántos proyectos mueren porque fueron anunciados demasiado pronto? ¿Cuántas ideas prometedoras se pierden porque el peso de las expectativas externas sofocan el proceso? Cuando expones algo inmaduro, regalas tu construcción a las opiniones de quienes no tienen responsabilidad por el resultado. La prosperidad requiere una estructura emocional que respalde el anonimato temporal. Demandas. Paciencia para crecer sin público. ¿Quién no soporta permanecer en silencio cuando está plantando? Te resultará difícil saber cómo comportarte cuando estés cosechando, porque la abundancia también pone a prueba el ego, y el ego indisciplinado convierte la bendición en ruina. El silencio no es esconderse del mundo, es proteger lo que aún está en formación, es actuar como el granjero que no desentierra la semilla todos los días para ver si está creciendo. Confía en el proceso y sigue trabajando. Si hoy sientes la urgencia de demostrarle algo a alguien, quizás aún no sea el momento de expansión. La prosperidad que queda nace donde hay discreción, constancia y autocontrol. Quien aprende a crecer en silencio, aprende también a gobernar cuando él llega el ruido. Y es exactamente por eso que el siguiente principio es aún más profundo. No basta con saber cállate. Tienes que mantener el carácter cuando nadie te mira. Antes de que la prosperidad llegue a tus manos, pasa por el tamiz del carácter. Este es un principio antiguo, silencioso e inmutable. Dios solo mide la competencia. Mide quién lo eres cuando nadie te mira, porque los recursos en las manos equivocadas construyen legados, construyen ruinas disfrazadas de éxito. Muchos piden ampliación sin darse cuenta de que todavía no sustentan su propia integridad. Quieren más dinero, más influencia, más alcance, pero aún negocian valores en pequeñas decisiones. La sabiduría ancestral nos muestra que poco es el campo de pruebas mucho. Quien falla en lo invisible no puede soportar lo visible. Felme, carácter es lo que queda cuando la conveniencia desaparece. Es mantener tu palabra cuando cuesta. Es actuar con honestidad cuando el atajo parece más rápido. Está resistiendo el impulso cuando nadie exigiría una explicación. Estas pruebas no son grandes escenas. Elecciones públicas pero cotidianas, silenciosas, repetidas. Y cada uno de ellos pesa. Piense en los cimientos de una casa. No aparece en la fachada, pero decide si la estructura resiste el clima y las tormentas. La prosperidad sin carácter es una construcción apresurada sobre arena. Puede que incluso aumente rápidamente, pero no permanece. El carácter es la base que soporta el peso del crecimiento. En el mundo práctico, esto se revela claramente. Cómo se manejan las deudas pequeñas. Muestra cómo manejaría grandes sumas. La forma en que trata a las personas sin poder revela cómo trataría a personas influyentes. La forma en que reacciona ante ganancias modestas indica lo que haría frente a grandes ganancias. Nada pasa desapercibido en el proceso de formación. Dios no tiene prisa por entregar recursos porque ve más allá del momento. Él protege el futuro que aún no puedes ver. Muchas puertas que parecen cerradas son, de hecho,
aplazamientos misericordiosos. No por negación, sino por preparación. Cuando el carácter madura, la prosperidad ya no es un riesgo. Ella encuentra un lugar seguro para descansar y multiplicarse. Hasta entonces, cada fase es un entrenamiento silencioso. Quien honrar el proceso se vuelve digno de responsabilidad. Y esto nos lleva naturalmente al siguiente principio. El carácter necesita una estructura diaria para no perderse. Ahí es donde entra en juego la disciplina, el fundamento visible de la madurez invisible. Hay algo que separa definitivamente a quienes solo sueñan con la prosperidad de quienes la han sostenido durante décadas. La disciplina diaria. Sin disciplina momentánea, impulsado por el entusiasmo, pero por una constancia silenciosa, mantenida incluso cuando nadie ve, resultado inmediato. La prosperidad en la que Dios confía requiere estructura, y la disciplina es eso, estructura. Sin disciplina, el dinero se vuelve inestable. Entra, pero no se queda. Crece, pero no organiza. La ausencia de rutina convierte la abundancia en confusión. Por lo tanto, muchos incluso prosperan durante un tiempo, pero colapsan cuando aumenta el volumen. No porque faltó oportunidad, pero porque faltó apoyo. La disciplina es hacer lo que hay que hacer incluso cuando las emociones dicen lo contrario. Es controlar los gastos cuando el deseo exige excesos. Está funcionando cuando el cuerpo lo pide. Descanso injustificado. Es planificación cuando la tentación es improvisar. La disciplina no acelera el proceso, te protege. La sabiduría antigua siempre ha comparado la prosperidad con la agricultura. El granjero disciplinado planta en el momento adecuado, cuida el suelo a diario y espera pacientemente. Él no requiere cosecha al día siguiente, ni abandona el campo porque todavía no ve fruto. Él entiende esa constancia es una forma de fe práctica. En el mundo moderno, la disciplina se revela en hábitos simples pero poderosos. Registrarse gastos, mantener los compromisos, cumplir con los horarios, evite decisiones impulsivas, estudiar continuamente. Pequeños actos, repetidos todos los días, construyen una base que puede resistir crecimiento. Lo extraordinario surge de la repetición de lo ordinario bien hecho. Aquí hay un punto importante. La disciplina no es prisión, es libertad. Quien no gobierna la rutina misma se vuelve esclava de las circunstancias. Quien no controla los pequeños hábitos, pierde el control de los grandes resultados. La disciplina libera porque crea previsibilidad, seguridad y claridad. Si quieres una prosperidad estable, debes aceptar el peso de la constancia. No hay atajos que reemplazan hábitos sólidos. Y si hoy tu vida financiera parece inestable, tal vez no falta de oportunidades, falta de estructura. Si este principio ya ha empezado a confrontarte, quédate conmigo e inscríbete en Continúe este viaje de sabiduría aplicada, porque el siguiente paso es aún más profundo. La disciplina externa no es suficiente, es necesaria dominio interno. Y eso es exactamente lo que revela el siguiente principio. Existe una especie de poder que nunca aparece en los extractos bancarios, pero decide quién permanece en la cima y el que cae. Autocontrol. La prosperidad en la que Dios confía no solo requiere disciplina externa, pero control interno, porque quien no gobierna en las propias emociones, nunca gobernarán mayores recursos. Muchos pierden más dinero por decisiones emocionales que por falta de oportunidades. Compran para aliviar la ansiedad. Invierten por miedo a quedarse atrás. Vender por desesperación. El dominio propio es lo que separa al rey del siervo. El sirviente reacciona. El rey elige. La reacción es rápida. La elección es acertada. La sabiduría antigua enseña que superarse a uno mismo es más grande que conquistar territorios. Esto porque las emociones descontroladas sabotean estrategias bien construidas. Un momento de la euforia puede destruir años de constancia. Un impulso puede comprometer una estructura. Entero. La prosperidad requiere una mente estable en medio de la presión. En la vida cotidiana el autocontrol se manifiesta en pequeñas decisiones. Sepa esperar. Di no cuando todos dicen que sí. Mantenga la calma cuando el mercado fluctúe. Mantente firme cuando otros entran en pánico.
Quien domina su propio interior no es fácil manipulados por el miedo, ni por la codicia. Imaginemos un rey que gobierna un reino, pero no puede controlar su temperamento. Él toma decisiones apresuradas, rompe alianzas y crea crisis innecesarias. Lo mismo sucede con aquellos que prosperan sin autocontrol. El dinero aumenta la inestabilidad que ya existía. El autocontrol no significa frialdad, sino claridad. Es sentir emociones sin dejarse regir por ellos. Es comprender que no es necesario aprovechar todas las oportunidades ni todas las pérdidas. Es necesario reaccionar inmediatamente. El tiempo es el aliado de quien sabe esperar. Si hoy te das cuenta de que las decisiones financieras suelen nacer de estados emocionales, esto no es una condena, es una advertencia. El autocontrol se puede entrenar. Crece cuando tú aprendas a hacer una pausa antes de actuar, a reflexionar antes de responder y a planificar antes de decidir. La prosperidad duradera depende de una mente firme y un corazón gobernado. Quien dominarse sostiene el peso del crecimiento, y cuando este dominio existe, el siguiente paso se vuelve inevitable. Planificar el futuro sabiamente, no improvisar el destino. Existe una falsa espiritualidad que trata la planificación como una falta de fe, como organizarte el futuro era la desconfianza en Dios, pero la sabiduría antigua enseña exactamente lo contrario. La planificación es una alta forma de reverencia. Es reconocer límites, ciclos y responsabilidades antes de actuar. Quienes improvisan sus vidas demuestran inmadurez, confianza. La prosperidad sin planificación es como una casa construida sin medidas. Incluso puedes. Al principio parece firme, pero cualquier viento revela su fragilidad. Dios no confía en grandes recursos a quienes viven reaccionando al azar. Confía en quienes se anticipan, calculan y preparan. Porque el futuro no perdona a los aficionados. La planificación es sentarse antes de que comience el trabajo. Se trata de mirar los recursos disponibles y decidir dónde se asignará cada uno. Es decir, no hoy para proteger el mañana. Muchos sí. Se endeudan no por codicia, sino por falta de visión. Viven resolviendo incendios porque nunca construyeron cimientos. El granjero sabio no planta todo en un solo día, y espera hacerlo durante todo el año. El observar las estaciones, separar semillas, calcular tiempos y respetar procesos. Lo mismo. De esta forma, un hombre prudente organiza su vida financiera con intención. Él sabe que, la decisión de hoy da forma al campo en el que cosecharás mañana. En el mundo moderno la planificación es profundamente práctica. Significa registrar gastos, establecer objetivos claros, organizar deudas, crear reservas y pensar a largo plazo. No lo es. La obsesión por el control es madurez para no dejarse dominar por las circunstancias. Quien no planifica termina siendo planificado por problemas. La planificación también protege la paz. Reduce la ansiedad, evita decisiones apresuradas y crea estabilidad emocional. Cuando sabes a dónde vas no te desesperas California del obstáculo. Entiendes que los desvíos son parte del recorrido, pero no anulan el destino. Dios no requiere perfección en los planes, sino intención correcta. La planificación no elimina imprevistos, pero prepara una estructura para afrontarlos. Es como anclar un barco ante el tormenta. Los vientos vendrán, pero el barco permanece. Cuando hay planificación, la prosperidad encuentra un terreno seguro donde descansar. Y cuando este terreno está listo, surge la última y más profunda pregunta. ¿Para qué todo esto existe? Porque la prosperidad sin un propósito no puede sostenerse. Eso es lo que sigue. El principio revela. Hay un límite invisible para la prosperidad que no tiene ningún propósito. Incluso crece por un tiempo, pero comienza a pudrirse por dentro, porque la riqueza sin dirección se transforma en peso muerto. Dios no confía la abundancia a quienes no saben por qué existe. Donde no hay misión, la prosperidad pierde su significado y se convierte en una carga. El propósito es lo que da estabilidad a la riqueza. Es Él quien impide que el dinero se convierta solo vanidad, comparación o adicción. Las personas sin propósito usan recursos para llenar los vacíos internos.
Las personas decididas utilizan los recursos para ampliar el impacto. La diferencia no está en el valor que tienen, sino en el destino que le dan. La sabiduría antigua compara la prosperidad con un río. Cuando fluye, genera vida donde quiera pasa. Cuando se estanca, se pudre. Riqueza que solo se acumula, sin beneficiar a nadie más del propio dueño, comienza a generar ansiedad, miedo a la pérdida y aislamiento. El propósito mantiene el flujo saludable. En el mundo práctico, esto se manifiesta de varias maneras. Es invertir en algo que va más allá de la propia comodidad. Se trata de generar valor real para las personas. Se trata de construir algo que sobreviva a su presencia. El hombre o la mujer con un propósito no se limita a preguntar, ¿cuánto rinde esto?, sino, ¿qué construye esto? Esta pregunta lo cambia todo. La prosperidad con propósito es también una prueba definitiva de madurez. Cuando el dinero llega, revela si se vive para servir o para ser servido. Si ves recursos como herramientas o como identidad, ¿quién confunde el valor personal con el valor financiero? Se convierte en esclavo de lo que posee. El propósito no requiere grandes gestos públicos. Comienza con decisiones silenciosas, ayuda sin publicidad, enseñar sin exigir reconocimiento, contribuye sin esperar retorno inmediato. Estos actos forman un corazón digno de confianza para sostener más. Quien es fiel en un pequeño impacto, se vuelve digno de un impacto mayor. Cuando existe un propósito, la prosperidad encuentra descanso. Deja de ser ansiedad y se convierte en un instrumento. Deja de ser un riesgo y se convierte en un legado. Y es en este punto que todo conecta. Carácter, disciplina, autocontrol, planificación y propósito forman una estructura completo. Ahora solo queda una última opción. No se trata de cuánto quieres tener, sino de quién quieres llegar a ser. Es esta decisión la que sostiene todo. Y ahí es exactamente donde nuestro termina el viaje. Hemos llegado al final de este viaje, pero no al final de la decisión, porque todo lo que se ha dicho aquí apunta a una verdad simple y exigente. La prosperidad no es algo que se pueda lograr, es algo que se puede sostener, y el sostenimiento requiere estructura interna, madurez espiritual y elecciones conscientes tomadas en el silencio de la vida cotidiana. Quizás ahora te des cuenta de que muchas puertas se cerraron no por el rechazo, sino por protección. No fue demora, fue preparación. Dios no impide la prosperidad con crueldad. Él la maneja sabiamente. Él observa en quién te conviertes antes de observar en qué te conviertes. Quiero poseer, porque las riquezas en las manos equivocadas no son una bendición, sino una carga. La pregunta fundamental no es cuánto dinero quieres, sino quién necesitas ser para llévalo sin perderte. ¿Estás dispuesto a vivir con disciplina cuando nadie aplaudir? ¿Mantener el carácter cuando sería más fácil negociar valores? Planificando con paciencia, controlar las emociones, actuar en silencio y utilizar los recursos con un propósito. La prosperidad que queda requiere de este conjunto. No acepta atajos. No responde a date prisa. Se acerca a aquellos que maduran por dentro de expandirse por fuera. Es porque por eso llegan pocos y por eso también los que llegan se quedan. Ahora la elección está ante ti. Seguir pidiendo más sin ajustar la base, o permite que tu base se fortalezca para recibir más. Sigue buscando resultados visibles, o invertir en lo invisible que lo sustenta todo. La verdadera abundancia no grita. Descansa sobre estructuras firmes. Si este mensaje despierta algo en ti, no lo ignores. Camine con conciencia. Reflejar, ajustar, crecer y, si quieres, seguir profundizando en esta sabiduría aplicada a la vida real, regístrate y quédate con nosotros. Este viaje no termina aquí, porque hay verdades que solo se revelan a quien está dispuesto a llevarlas. Y la siguiente etapa siempre está reservada para aquellos que eligieron madurar antes, prosperar,